Bueno, ¿estamos al aire? Estamos al aire. Este es el espacio radial del Partido Obrero del Campesino de Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Y estamos con Artigas Torres, integrante también del Partido Obrero Campesino, y hoy nosotros arrancamos el espacio porque el compañero Gallego Peña está enfermo. Entonces nos solicita venir para acompañar al compañero Artigas, ¿no? Y yo venía pensando, ¿podemos hacer un discurso diferente como integrante de un partido de trabajadores en una audición como lo hacemos con la audición de ABCCOP? ¿En qué se diferencia? Muy interesante, ¿no? Un tema que nunca se toca. ¿Cómo diferenciar la audición de los trabajadores de ABCCOP de la audición del Partido Obrero y Campesino? ¿Cómo hacer un discurso diferente? Es imposible hacer un discurso diferente, ¿no? Es imposible hacer un discurso diferente porque en la audición de los trabajadores de ABCCOP, que lleva, y sí, más de 10 años, lo hacemos como trabajador. Pero estamos todos enredados en los hilos políticos de la mafia capitalista que de distintas formas nos lleva a ese común denominador, porque es un problema de los trabajadores también, y el desafío que tienen como para poder sobrevivir. Claro, se trata de eso, ¿no? Como trabajadores en una audición radial, donde uno intenta por todos los medios de que el oyente, ¿no? Fundamentalmente los propios trabajadores, tomen conciencia de lo que está sucediendo, porque hay un elemento esencial. Estamos enfrentados a un aparato propagandístico, ¿no? Un aparato propagandístico encabezado por los medios de comunicación, que responden a los intereses que son contrapuestos a los intereses de los trabajadores. Los medios de comunicación, se ha dicho en más de una oportunidad, ponen y sacan presidente, pero fundamentalmente forman opinión, brindan una información errónea, en definitiva lo que brindan es una desinformación de la realidad, como forma de que en la cabeza de la población quede la defensa de los intereses del capital, pura y exclusivamente. Y este es uno de los elementos que es interesante tomar en cuenta. ¿Cómo puede ser diferente un discurso de un grupo de trabajadores que enfrentan un sistema totalmente injusto en materia de distribución de la riqueza, que sufren las consecuencias de cada uno de los sucesos que aparecen en el sistema capitalista, como son las crisis, por ejemplo, como son la legislación al servicio del capital, un grupo de trabajadores que se abrieron camino a través de la recuperación de una empresa y que tienen que enfrentarse en el mercado con empresas que están siendo subvencionadas por el capital, que forman parte del sistema, y enfrentados a gobiernos que tienen como primer objetivo monopolizar todo lo existente, ¿verdad? Entonces, cuando aparecemos en una visión radial de un partido que responde a los intereses de los trabajadores, indefectiblemente el discurso es el mismo, ¿verdad? Exactamente el mismo. A ver, ¿cómo explicarlo? Los trabajadores pueden salir de su situación de miseria sin formar su propio partido. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. No, científicamente está comprobado que la única forma de liberar, ¿no?, de poder hacer vivir dignamente a la clase social que produce la riqueza, es a través de la formación de un partido que defienda sus intereses. De la misma forma que la clase dominante, que la clase social que se sirve de las ganancias del capital, ¿no?, la clase capitalista, tiene sus partidos
y lo representan desde el gobierno, los trabajadores, que hoy no tenemos un partido que haya llegado en la República Oriental del Uruguay a defender los intereses de los trabajadores, está demostrado, necesitamos formarlo, construirlo, para poder nosotros también tener nuestros representantes en los gobiernos, ¿verdad? Eso es algo elemental. Entonces no hay diferencia en los planteos que podemos hacer como trabajadores conscientes, formados políticamente, que estamos convencidos que debemos construir nuestro propio partido. No puede haber diferencia en el discurso cuando tomamos el micrófono y en representación del partido que defiende los intereses de los trabajadores tenemos el mismo objetivo. El objetivo es esclarecer, llegar a la cabeza de la población para que tome conciencia que el único camino es construir nuestra propia fuerza política para poder de una vez por todas vivir dignamente, ¿verdad? Y acá entra el tema de la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? La democracia representativa es una estrategia elaborada por las clases dominantes para que el pueblo nunca pueda llegar. ¿De qué se trata la democracia representativa? Nosotros cada 5 años elegimos a nuestros representantes. Y nuestros representantes, a través del Parlamento y del Poder Ejecutivo, nos representan y aplican políticas que pueden o no defender los intereses de los votantes. Nosotros entendemos que la cosa está demostrado a través de los años de los diferentes gobiernos. Los riesgos que corre el pueblo con la democracia representativa son muy grandes y siempre terminan perdiendo en defensa de sus intereses. Ha quedado demostrado en nuestro país. Tuvimos 150 años de gobiernos blancos y colorados, ¿no? El bipartidismo famoso, que constantemente gobernó para defender los intereses del capital, ¿no? Algunos tienen que recordarlo. Cuando se conforma la unidad de la izquierda en este país, que es el Frente Amplio, se comenzó a hablar de que se había terminado el bipartidismo y de que era hora de que los intereses populares estuvieran defendidos por esta fuerza política que se había conformado en el año 1971. Por unos años, pasada la dictadura, que eran 3 partidos que prácticamente con poca diferencia de votación dominaban el escenario político en nuestro país, y todas las esperanzas de la clase trabajadora estaban puestas antes de ser gobierno en lo que podía hacer a través de su programa el Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, comienza un proceso en el que estuvo basado fundamentalmente en la decepción del pueblo, ¿verdad? El pueblo comenzó a decepcionarse paulatinamente, a perder la credibilidad en aquello que el Frente Amplio había prometido a través de la democracia representativa. ¿En qué falló el pueblo? Porque el pueblo es responsable, ¿no? Indirectamente es responsable del cambio que se produjo en el Frente Amplio una vez que llegó al gobierno. El pueblo no estaba a la altura de las circunstancias para hacer valer sus derechos cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Queremos explicar lo siguiente: el Frente Amplio llegó en el año 2005 fundamentalmente con el voto de los trabajadores, ¿verdad? Fundamentalmente con el voto de los trabajadores. Entonces, los trabajadores comenzaron a perder la credibilidad porque las políticas que se comenzaron a aplicar desde el gobierno del Frente Amplio no eran lo que el Frente Amplio había prometido. ¿Qué fue lo que falló? Lo que falló es que depositamos todas nuestras esperanzas en la democracia representativa. Dejamos en manos de gente que nunca pensamos que iba a terminar gobernando en defensa de los intereses del capital. Nos quedamos quietos, nos convencimos que era imposible que el Frente Amplio no gobernara para el pueblo, ¿verdad? La vida demostró lo contrario. Nos agarró sin organización popular,
agarró a los partidos de izquierda, por llamarlo de alguna manera, sin base social, para poder movilizarse y defender los intereses cuando un gobierno termina no defendiendo los intereses del pueblo. Entonces, nosotros criticamos esa situación. Nosotros entendemos que los trabajadores debemos construir nuestro propio partido a través del traslado del conocimiento a sus militantes, a través de la educación política a sus militantes. Es la única garantía posible de que un gobierno no termine dándose vuelta. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un pueblo organizado? ¿Qué hubiera pasado si desde las bases, desde los barrios, desde las organizaciones obreras, desde las organizaciones sociales, hubiéramos tenido un pueblo consciente, un pueblo preparado políticamente? Se hubiera cambiado el rumbo. No se hubiera permitido la aplicación de políticas económicas al servicio del capital. Y estos ejemplos lo hemos dado en más de una oportunidad, ¿verdad? El ejemplo más claro que nosotros tenemos para poder analizar esta situación es lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela. El proceso venezolano, desde el año 99, comenzó a trasladar toda aquella ganancia, riqueza que el capital a través de los años había acumulado en desmedro de la necesidad de la población, ¿verdad? Comenzó a trasladar de nuevo al pueblo, quitándole al capital lo que el capital se había apropiado y se lo empezó a entregar a la población. Más de 1 millón de viviendas, construcción de universidades, traslado de centros de trabajo a manos de los trabajadores cada vez que los capitalistas se iban, aumento de salarios reales. Todo eso puso al capital de punta contra el gobierno. La nacionalización del petróleo es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? ¿Qué pasó en Venezuela? Pasó que el pueblo no estaba lo suficientemente preparado para soportar los embates del capital. Es un ejemplo interesante. Cuando un gobierno pretende aplicar un programa en defensa de los intereses del pueblo, el primer escollo que tiene, el primer enfrentamiento que va a encontrar es el enfrentamiento contra el capital, que no permite bajo ningún concepto que se le quiten las posibilidades de seguir obteniendo multimillonarias ganancias a través de la explotación del pueblo, a través de la explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Y solo el pueblo, solo las organizaciones sociales preparadas políticamente pueden hacer retroceder los embates del capital. Hoy Venezuela, dividida, está soportando una campaña mediática internacional, una guerra económica a nivel internacional que ha puesto en jaque al pueblo venezolano. Entonces, la derecha, el capital, ha logrado, basado en la falta de información y conocimiento de gran parte del pueblo trabajador venezolano, convencerlo que hay que cambiar el gobierno. Como que si el pueblo venezolano ya no hubiera vivido en otra época gobiernos dirigidos por los mismos que hoy pretenden quitar al gobierno del proceso bolivariano. Eso es falta de conocimiento, eso es falta de preparación política del pueblo venezolano. Y esos ejemplos lo debemos de tomar. Nuestro partido tiene un objetivo fundamental: tratar de formar políticamente a los trabajadores, obreros y campesinos. Tratar de trasladar la mayor cantidad de conocimiento posible. Convencer que la organización de pueblo es la única garantía de la aplicación exitosa de un programa en defensa de los intereses populares. Por eso ponemos este ejemplo al principio de esta audición. ¿Es posible que un trabajador consciente de su organización obrera en un espacio radial tenga un discurso diferente cada vez que toma el micrófono para hacer una audición radial del partido de los trabajadores? No, es imposible.
No puede haber un discurso diferente. El discurso es el mismo, porque las causas son las mismas, las dificultades son las mismas, el enemigo es el mismo, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad alguna de cambiar el discurso. Las condiciones son las mismas, el objetivo de la audición es el mismo, trasladar la información al conjunto de los trabajadores. El trabajador tiene que tomar conciencia de una cosa: si no construye su propio partido, el que defienda sus propios intereses, poniendo a sus propios hermanos de clase al frente en la dirección de ese partido y en el futuro gobierno de los trabajadores, es imposible poder vivir dignamente. Ahora para cualquier lado. Exacto, es lo que pretendemos nosotros trasladar. Justamente, ¿no? Esto como introducción, ¿verdad? Como introducción. Hay elementos puntuales. Yo ayer, por ejemplo, ya les voy a pasar al compañero, yo ayer, por ejemplo, fui a la UTU a levantar la lista de los alumnos que viajan becados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque las empresas de ómnibus tenemos que pasar por los centros de estudio a levantar las listas, y bueno, nos encontramos con nuevamente la UTU ocupada. No pudimos retirar la lista, nos enteramos ahí en el momento, vimos el cartel, entramos hasta la entrada y bueno, vimos que estaba lleno de estudiantes, preguntamos, nos dijeron que estaba ocupado, bueno, nos dimos media vuelta y nos fuimos. Si vos querés informar, dale, con ese tema, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante el tema y cómo se vienen planteando todas estas cuestiones, digamos, que tiene que ver con todo este desarrollo de esta información, y como que algunos también plantean una diferenciación entre una audición de la cooperativa de trabajadores con una audición de lo que es el Partido Obrero y Campesino, ¿verdad? Va todo en la misma dirección, porque no son cosas distintas, son todos trabajadores con distintas actividades, distintos ingresos, en fin, y que el mismo dinámica económica le va imponiendo un ritmo de vida y una concesión, pero esa concesión tiene que ir siendo analizada a la luz de dónde están parados o de dónde estamos parados, y para ver dónde queremos ir, ¿verdad? Digo, porque la crisis cada vez se agudiza más, es más cruel. Nosotros la escuchamos, la vemos y escuchamos toda la parte tributaria, el incremento del tributo, los cierres de medios de producción, donde van a parar a la calle los trabajadores con los seguros de paro, pero que no son lo mismo, el tiempo, y se las termina. Bueno, el tema es que ayer fuimos a la asamblea de padres, maestros y alumnos, fundamentalmente convocado por ese que yo denomino heroísmo del estudiantado, tomar esas decisiones de ocuparla, porque ya esto no da para más en la situación tanto de edilicia como de la dirección del propio establecimiento. Una directora totalmente cerrada, que no sabe ni lo que va a hacer, y parece que con los hechos cada vez la encierran más. No sé si capacidad creo que debe tener, porque si es directora, para dar respuesta, y no hay medio de comunicación con ella, y esto se va, cada día que pasa, se va poniendo en peores condiciones. Tal es así que no hay un solo baño para los alumnos de utilidad, porque tiene que ir, pasar, salir de clase, ir al Tata, a la superficie comercial que hay enfrente ahí, donde era la estudiante. Yo no puedo entender cómo ocurre una cosa de esta, ¿verdad? Digo, no se puede poner una estufa para calentar los salones porque no anda ningún enchufe. El primero que salta, o si intenta prenderse fuego, o directamente no funciona. No hay agua potable, no hay quien higienice, quien se ocupe de la limpieza, de la higienización. Todos sabemos los momentos estos que se corre con el tema salud, pero que además el tema se confunde mucho, que es lo que decía el compañero arriba acá con el tema de las conducciones de los gremios, que no se trasladan los conocimientos
a los integrantes de los gremios, ¿verdad? No hay un debate filosófico, ideológico, de qué papel juegan ellos, cómo juegan ellos. Son asalariados también como otros tantos trabajadores, que también ahí se juega el futuro de ellos, pero la formación de esos estudiantes que dan para mañana profesionalizarse y servirse a sí mismos, servir a la sociedad, al futuro, a lo que es el protagonismo de esta sociedad, tanto desde el punto de vista inventivo como de comunicación, como el tema de también de mejorar, aportar a la calidad de vida de los propios uruguayos. Hay una responsabilidad política, es decir, muy puntual, muy clarita, que hay un Ministerio de Cultura con una ministra que tiene nombre y apellido, que es María Julia Muñoz, ¿verdad? Que esa es la que tendría que estar inmediatamente en contacto con todas estas cosas, no de la ocupación de ayer, sino de momentos anteriores, cuando se conoció el tema, la noticia de cómo en qué estado está el centro de estudio, y bueno, todos sabemos que ella no se iba a enterar de lo que estaba pasando, sino se le estaba notificando todo, porque es una funcionaria que está al servicio de este futuro, ¿verdad? Al servicio del futuro. También hay que entender que esta funcionaria está paga con el dinero de todos los contribuyentes de este Uruguay. Todo, porque nosotros vamos a comprar la papa, el perejil, la zanahoria, el pan, la leche, tenemos que pagar IVA para pagar los salarios de todos estos señores. Bueno, y por el otro lado, es decir, se quieren formar comisiones voluntarias para mantener en el estado de higienización todo lo que es el recinto. Yo entiendo que eso no es así, porque si hay plata para exonerar de tributos como a Monte de Plata con 1.750 millones de dólares, que son cifras oficiales, son una consideración que le hace el gobierno a estas grandes empresas multinacionales, como también a las zonas francas, que la hemos repetido una y mil veces, que están, yo no tengo cifras, pero sí sabemos que están exoneradas de impuestos. Sí tengo cifras oficiales de lo que es las AFAT, llevándose 260.000 pesos por día, que redondea a fin de mes en 8 millones de dólares. Y esa operativa de evasión fiscal, tributaria, que es de todos los uruguayos, de todo el uruguayo, es decir, entonces, y hoy decir que no hay un mango para reparar estos centros de estudio, digo, es una cuestión que no tiene ningún tipo de explicación. La única explicación es que somos todos un montón de ignorantes, y yo también me entiendo que soy ignorante, para darnos cuenta de dónde está la piedra angular de esta gran problemática. ¿Y cómo es el tema? Y bueno, yo entre otras cosas planteaba que esa lucha no podía ser solamente ahí adentro, esa había que sacarla a la calle, había que denunciarlo a todos estos señores por la inoperancia que tienen sobre estos centros de estudio, y como podemos ver, entenderlo, que esa ineficiencia operativa de recursos hace como que a todo le da la misma joda, y que cada día seamos más ignorantes para podernos manipular mejor. Como hoy día no nos damos cuenta, nos peleamos entre nosotros ahí adentro proponiendo cosas, y con, yo digo, un poco chismorroteo de que el gurí de esta familia hace tal cosa, el otro porque viene con esta remera, el otro. Bueno, yo, para mí eso es una anécdota, son chisme que no contribuye a la solución del gran problema. Acá lo que hay que hacer es un debate, como propuse yo, un debate serio, un debate político, ideológico, de lo que es la administración, porque tenemos que entender que todos los uruguayos, es decir, ponemos plata para que esto funcione como tiene que funcionar, porque esto es nada más ni nada menos que es el futuro de ellos, y yo, es decir, los apoyo totalmente en estas luchas, porque
ellos, no todos, pero sí creo que se tendrán que ir dando cuenta que el futuro de ellos, que ellos quieren realmente, pobrecito, buscar mecanismos para hacer que sean escuchados y que sean respondidos a esos anhelos, a ese futuro que ellos buscan, porque después se llenan la boca, la rajadura de las vestiduras, como es el hecho recientemente de Marconi. Entonces, ¿esto cómo se va a transformar también en otro Marconi? ¿Cómo se va a resolver esta ensalada? Esa es la gran problemática. Entonces nosotros nos damos, como alguno dijo, bueno, Artigas da mucha cuerda y esto se va a transformar en hechos de violencia. Y eso no es así. Yo lo que menos de hechos de violencia son los que están imponiendo ellos, con tener un edificio que no tiene baño, que no tiene luz, que no tiene agua, que una profesora que está bien, digo, alguien tiene que comandar la batuta, y bueno, si no está en condiciones, que renuncie y que venga otra directora que tome cartas en el asunto, que se ponga los pantalones y salga a ponerse con los estudiantes, que tiene que ser consciente que está formando ese estudiantado para el futuro. Y eso es nada más ni nada menos que responsabilidad de la propia directora de esa cultura, ¿verdad?, de ese futuro, y se transforman en cómplices de estos otros bandoleros, como la María Julia. ¿Cómo no viene? Porque él no va a venir, nadie le va a hacer nada, ni la va a violar. Yo creo que no viene porque no les interesa nada, lo seguro, ganan grandes sueldos, viven la gran vida, los grandes escudos, y después no importa un pito de qué es lo que hacen estos gurises, o qué futuro tienen. Si a ellos, repito, les interesa más que seamos cada vez más ignorantes para podernos manipular, engrupir, y que hoy vemos también, como decía el compañero Riva acá, que los medios tienen un gran papel de información y de formación, porque ellos informan todo lo que a ellos les conviene, y después lo llevan a la moneda común y corriente para que eso se desvirtúe. Como vamos a poner el tema de Marconi, que se habla de las anécdotas, lo que pasó, que con qué violencia, con esto, pero no dice que esos son los efectos, hay que ver las causas. Yo ayer vi en una nota a la alcaldesa del barrio Marconi, donde habló con mucho criterio ideológico, digamos, de cómo se trata en el barrio, cómo se enfoca, y bueno, y estas también son cosas que no es lo mismo decir un centro de estudio que el hecho de Marconi, pero Marconi también, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Y bueno, yo creo que los botijas se planteaban, los estudiantes planteaban que llegaron a estas medidas extremas porque es insoportable, y ellos quieren venir a estudiar, ellos quieren hacer su futuro, y que por eso les preocupa tener un medio de estudio donde las puertas no cierran, son unas puertas todas de hierro, de chapa, que en otros tiempos fueron buenas, pero ahora ya hay muchos de estos intelectuales que hablan del materialismo dialéctico, y bueno, eso es el materialismo dialéctico, eso va cambiando, hay que reponer, sacar esas porquerías y poner, hay vidrios que se están cayendo, hay paredes que están al borde de que los gurises dicen no se pongan a jugar ahí, pues se te va a caer encima, los techos descascarándose todo, bueno, y así los gurises no quieren, ya están cansados, y esa es la medida extrema que ellos nos comunican a nosotros como padres, de que tomaron esa medida porque están cansados realmente, y ellos realmente tienen una voluntad de querer estudiar, de querer forjar su propio futuro, es decir, para servirse a sí mismo y servir a la sociedad, y jerarquizar el valor de los padres, el sacrificio de sus padres que le dan para mandarlos todos los días a que esos estudiantes vayan ahí a ese centro. Bueno, le doy arriba, pues si no me llevo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cambiando de gobierno? No, creo que no. ¿La culpa la tiene María Julia?
No, la tampoco. directora del auto. Bueno, es cierto, es como cómplice de una cuestión, pero digo, esto se resuelve con una organización y movilización y denuncia y formación de los estudiantes, no solamente decir, bueno, aprender lo que es lo más dos, sino también el tema este que decías vos de la cuestión organización social e ideológica, que es el futuro que también tienen que tener ellos, que participativo por sobre todas las cosas. La pregunta es la siguiente: ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué está en esas condiciones esta auto y tantas otras, ¿no? Y tantas escuelas? Vamos a ponerle que el Estado uruguayo pone la plata y hace una auto nueva. ¿Cuántos años demora para quedar igual? Sí, eso. ¿Es una solución final a los problemas de la educación que el Estado uruguayo manda el dinero para hacer un auto al lado? Tirar esta abajo y hacer una nueva. ¿Cuánto demora en quedar igual que esta? Y puedes dar 3 años, por eso. El tiempo que el deterioro de los materiales le lleve destruirla. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿No? Porque sería terrible que la gente pensara que la culpa es de la directora, de María Julia Muñoz, de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente termina diciendo, bueno, entonces si cambiamos el gobierno, la UTU no va a destruirse. Lo que hay que cambiar no es el gobierno. Lo que hay que cambiar es la cabeza de la gente. Bueno, ¿por qué la auto está hecha a pedazos? Bueno, es fácil. Porque estamos comprometidos como país con los organismos internacionales de crédito. Esto se viene hablando desde la salida misma de la dictadura. Desde la salida misma de la dictadura se viene denunciando por parte de las organizaciones políticas en defensa de los intereses populares y por parte de las organizaciones populares que el alineamiento con las políticas de los organismos internacionales de crédito están hipotecando el futuro de nuestro país. Están hipotecando las obligaciones del Estado para con la población. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado de acuerdo a la Constitución de la República? Las fundamentales: salud, educación, vivienda, trabajo, salario, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde sale el dinero para que el Estado mantenga la educación, la salud, la vivienda, el trabajo? Sale de el dinero que ingresa a nuestro país a través de la producción nacional y los impuestos que la población paga. ¿Quién se ha apropiado de la mayor parte de los dineros de la producción y de los impuestos que la población paga? Los organismos internacionales de crédito se han apropiado y cada vez exigen mayor porcentaje de ese dinero que el Estado necesita para hacer frente a las obligaciones que tiene. Nosotros hoy, y hace poquitos días, estamos asistiendo a un nuevo ajuste. El gobierno ha informado que existe un déficit fiscal del 4% del Producto Bruto Interno. Un déficit fiscal basado fundamentalmente en la instalación del capital financiero internacional, producto de los daños que causa materialmente y de ser exonerado del pago de los impuestos. Y viene monitoreado por los organismos del grado inversor, que es lo que decís vos. Claro. El asunto es que si hace falta dinero para arreglar la UTU, es el peor momento para pedirlo. Y cada vez que pasan los años,
los momentos se van haciendo peores para pedirlo. El deterioro del edificio, porque es el deterioro de la educación, ¿verdad? En realidad cuando se da dinero a través de los presupuestos para la educación, no solamente es para arreglar los edificios, es una inversión para el mejoramiento de la educación en sí. El edificio es un elemento que forma parte de la educación. Complementario. Pero ¿qué se ve más? ¿Qué es lo que a la gente le impacta más? ¿Un alumno que no sabe cuánto es 2 más 2 o un edificio en ruina? Claro, un edificio en ruina. Si nosotros tuviéramos un edificio en ruina y alumnos excelentes que estudian, que no faltan, que se reciben, que adquieren los elementos necesarios para ser futuros ciudadanos capaces de llevar adelante un país, y yo preferiría eso que el edificio esté en ruina. El problema es que en este país está más en ruinas la educación de nuestros hijos que los edificios. El problema es que se ve mucho más claramente las ruinas del edificio que las ruinas de los programas de estudio, que las ruinas de todos aquellos hijos de trabajadores, hijos de desocupados, que hacen 3 o 4 meses de estudio y después terminan no siendo más, porque los propios planes de estudio no le dan la más mínima gana de poder seguir, el más mínimo incentivo, ¿verdad? El otro día alguien dijo que en el liceo nocturno podía hacer 2 años en 1. Creo que con el tiempo vamos a mandar a nuestros hijos en 6 meses, van a hacer los 6 años de escuela, y después en 2 años van a hacer los 6 años de liceo. Claro, derecho a ser mano de obra esclava, ¿no? Porque cada vez le enseñan menos, cada vez las exigencias son menos, cada vez le importa menos, y esto es producto de planes que ni siquiera son nuestros y que terminan convenciendo a la población que este es el único camino y que los hijos de los pobres van a seguir siendo pobres y que ojalá sigan viniendo las multinacionales, así los hijos de los pobres que no terminaron los estudios puedan tener un trabajo de peón en las multinacionales. Que echan algo. Una vez Mujica le dijo a los habitantes de Cabo Polonio que se dejaran de joder con defender las playas y esos hermosos paisajes. Seguro. Que se necesitaba que viniera el capital extranjero y que los ricos hagan sus chalés, así los habitantes de Cabo Polonio por lo menos tenían la changa de cortarle el pasto. Eso lo dijo en Cabo Polonio. Sí. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? Ahora, digo, es bueno saberlo. Este es el peor momento para que se pueda arreglar la UTU de Colonia. Es el peor momento para invertir en salud, educación, en vivienda. Porque nosotros, alineados a la política económica de los organismos internacionales de crédito de la grande potencia, hoy le estamos sacando más a los trabajadores y a los jubilados para que se hagan cargo de lo poquito que se puede hacer en materia de educación, salud y vivienda, ¿no? Lo dijo el ministro. Necesitamos hacer un ajuste fiscal como forma de poder hacer frente a las obligaciones del Estado. Entonces estamos hablando que tenemos un déficit de más de 2.000 millones de dólares y que a partir de estos días los impuestos van a subir para el salario de los trabajadores y va a subir el IAS, ese impuesto a la asistencia a la seguridad social que se le va a aplicar a los jubilados. Y se sigue sin tocar los grandes emprendimientos de capital extranjero. Parece mentira. En este país se instalaron las multinacionales y no se le cobraba impuestos durante su instalación como forma de incentivarlo, pero hace años que están produciendo, están obteniendo multimillonarios de ganancias y siguen sin pagar impuestos. Tampoco pagan nada. Tampoco pagan nada.
Bueno, la UTU es el documento vivo de la política económica del gobierno en defensa de los intereses del capital. Podemos sacar una fotografía de la autoeconomía y decir, bueno, este es uno de los tantos ejemplos vivientes, documentos vivientes de las consecuencias de las políticas económicas al servicio del capital financiero internacional. Si nosotros gobernamos para el capital financiero internacional, las UTUs como la de Colonia van a aparecer por todo lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay. Los hospitales como los de Colonia van a seguir apareciendo, ¿verdad? Los asentamientos van a seguir creciendo. Los ajustes fiscales se van a seguir aplicando y el salario cada vez va a seguir alcanzando menos. Bueno, este es el resultado. ¿Se resuelve cambiando un gobierno? No, no se resuelve cambiando un gobierno. Se resuelve tratando de llegar con la información a la gente, y está bien tomar medidas, está perfecto tomar medidas, hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas apuntando a las causas fundamentales, y las causas fundamentales del cambio de la política económica. Si no apuntamos al cambio de la política económica a través de las organizaciones de pueblo, esto va a seguir igual, o peor. O peor. Pongámosle que a través de ocupaciones de centros de estudio, de denuncias, de ir a los medios de comunicación, el gobierno se digna a convencer a los banqueros para que le dejen sacar lo que se necesita para arreglar la UTU. Lo consiguen y terminamos convenciéndonos que hemos triunfado. No. Tenemos que trasladarnos a otra UTU porque va a pasar lo mismo. Porque el dinero para poder resolver el problema de la educación, tenemos que pedírselo de rodilla al capital extranjero, a los bancos extranjeros, ¿verdad? Porque estamos alineados con nuestra política económica a ese tipo de política. Y el capital, lo único que pretende es seguir obteniendo ganancias, ¿verdad? Si no alcanzamos a comprender ese elemento, esto es como el burro y la zanahoria. Nunca la vamos a alcanzar. Parece que cada día estamos un poquito más cerca. Nos convencemos que estamos un poquito más cerca y nunca la alcanzamos, ¿verdad? Aquí lo que hace falta es un cambio. No un cambio de gobierno, un cambio de mentalidad de la población. Exacto. Un cambio de mentalidad de la población, seguro. Claro, el tiempo no da como para profundizar mucho más. Nosotros hace tiempo que se viene planteando que este tipo de políticas económicas a la corta, porque llevamos pocos años, no llevamos tantos años de habernos alineado al capital financiero. Entonces, en estos pocos años estamos viendo los resultados, ¿no? Los resultados catastróficos que significa haber abierto nuestro país a este tipo de emprendimiento, ¿verdad? Fíjense, lo decíamos el otro día, acaba de aplicarse un ajuste fiscal y el ministro de Economía dice que van a ser beneficiados los trabajadores porque a través de las tarjetas de débito se le va a descontar el 2% del IVA. ¿Y a qué apunta eso? Primero, a trasladar recursos a los bancos, porque para tener tarjeta tenés que estar en un banco, el banco va a manejar tu dinero, pero fundamentalmente liquida el pequeño y mediano comercio, que no puede tener una central para poder aceptar las tarjetas de débito. Entonces está apuntando a que los trabajadores consuman en las grandes superficies, ¿verdad? Entonces se traslada ganancia, compras a las grandes superficies, liquidan el pequeño y mediano comercio y le trasladan también brutales ganancias a los bancos, ¿no? Concentrar más ganancias, más capitales. Exacto. Pero eso es lo elemental. No es idea de nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un agente, es un delegado del capital. Las ideas son del capital, le dan las órdenes al gobierno. Entonces ellos inventan la forma de obtener más ganancias y sale el ministro de Economía en representación del capital
mintiéndole a la gente, diciendo que en definitiva, más allá que se pague un poco más de impuestos, vamos a tener como contrapartida un premio, que es un 2% del IVA de descuento por comprar con tarjeta de débito, traslado de ganancia a los bancos de las grandes superficies, liquidación del pequeño y mediano comercio. Y el otro elemento que es inventado, los ideólogos de los impuestos y las rebajas salariales son los organismos internacionales de crédito. Fíjense, cuanto menos gana el trabajador, menos consume. Al consumir menos se detiene la inflación. Es algo terrible cómo los gobiernos alineados a los organismos internacionales de crédito sacrifican a su pueblo para que los números le den. El menor consumo baja la suba de los precios, baja la inflación. Es algo catastrófico. Sí, catastrófico. Ahí interviene la ley del mercado, donde como no hay demanda, entonces bajan los precios para que vengan a consumir. Claro. Y es lo que decís vos claritamente, ¿verdad? Digo, que está ahí, ahí baja la inflación al haber menos consumo. Comemos menos, nos alimentamos menos, nos vestimos menos y bajan los precios. Entonces después sale el gobierno a decir, ¿vieron? Esto es el camino. Ha bajado el índice inflacionario. ¿A qué precio? Al precio de la miseria de pueblo, ¿verdad? Cada vez peor todavía. En el último año se perdieron 28.000 puestos de trabajo. 28.000 puestos de trabajo. Y nosotros, parece mentira, ¿no? Pero parece que lo escuchamos todavía a Mujica cuando le decía a los inversores extranjeros en el Hotel Conrad, vengan, inviertan en Uruguay que no le vamos a doblar el lomo de impuestos ni le vamos a expropiar nada. Y le decían a la población que la apertura a los capitales extranjeros era la salvación para nuestro país, ¿no? Lo dijeron, que vamos a vivir bien, vamos a ser un país de primera, ¿no? Nos dijeron que cuando se instalaran los molinos, los parques eólicos, iba a bajar la energía eléctrica, y el 1 de enero de este año, un tarifazo, luz, agua y telefonía, ¿no? Los dirigentes de la Central de Trabajadores al servicio de la política económica del gobierno salieron a decir que no era un tarifazo. Hoy nuestros representantes, que deberían estar enfrentados a la política económica del gobierno para que los trabajadores no paguemos la crisis, nos aconsejan portarnos bien. Ahora van a hacer un paro de 7:15 a 7:25, un paro parcial, que no te da el tiempo ni de entrar a trabajar, para enfrentar el tarifazo, ¿no? Un terrible golpe, ¿no? Para enfrentar el tarifazo, ¿no? Es un chiste, es una falta de respeto, es una falta de respeto, ¿verdad? Entonces nos dicen que tenemos que aguantar sin aumento salarial porque si no nos quedamos sin trabajo, tenemos que aceptar que trabajar menos horas por día porque si no nos quedamos sin trabajo, tenemos que aceptar el seguro de paro porque si no nos quedamos sin trabajo, y ellos arreglan el seguro de paro rotativo. Y bueno, ¿y quién se beneficia? El capital, ¿verdad? Y por eso está el auto como está. Por eso está la educación como está, por eso está la salud como está, por eso no hay vivienda y crecen los asentamientos. Porque el capital no le interesa, ¿verdad? Al capital financiero no le interesa que se arregle el auto. Al capital financiero le interesa que el auto sea privada. Para ¿verdad? El camino eso. Camino eso, ¿no? ¿Cuál es el camino? El primer paso a la privatización de algo, dejarla caer, que se deteriore. Después va a estar esto como una africanización con el modelo del feudalismo, que los únicos que tenían posibilidad de estudiar los hijos de los duques, archiduques, de los condes y así sucesivamente. Los pobres ni hablar, a burrear, a escarbar la tierra para poder encontrar raíces para comer, porque después no había que comer, y esto está igual, lo que decís vos es clarito. Vamos en ese camino, vamos en ese camino, vamos en ese camino. Una africanización así, total. Claro. Bueno, por eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Lo importante que es que los trabajadores nos demos cuenta que debemos de construir nuestro propio partido, y que debemos formarnos políticamente, ¿verdad? Y que además hay que entender también que aquellos que no están en este tránsito tienen que ver que después van a venir por ellos también.
también, claro. que no se casan con nadie. No. Acá es así, o aquel que está hoy con cierta solvencia y eso, la ve balconear, y bueno, dicen, se está dejada, son cuestiones de momento, de coyuntura, como lo dicen ellos, pero que esto va a pasar, pero van a venir por eso, ellos también están ahí en la mira, porque realmente si no tiene perdón, esto es la ley de la selva. Claro, acá el tiburón grande o el león es el que se lleva la tajada y se acabó. Claro, eso es el capitalismo, ¿verdad? Y bueno, es creer o reventar, ¿no? Es creer, más allá de todo lo que los medios de comunicación te meten en la cabeza, ¿no? Bueno, se ha llegado a niveles insospechados de lo que pueden hacer los medios de comunicación, ¿no? Vos escuchás gente, por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿no? Cómo los medios de comunicación trabajan la cabeza de la gente, ¿no? Y yo he escuchado gente decir que la responsabilidad del problema venezolano es Maduro. Sí. Es una cuestión que vos no lo podés entender. Afortunadamente la OEA lo rajó a Almagro, ¿no? Eso es interesante. Bueno. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante. Los países de la OEA tomaron distancia de la posición de Almagro. Tomaron distancia, seguro, porque los países integrantes de la OEA están asistiendo a que alguien los está representando en contra de lo que ellos piensan. Lo dijo ya Correa de Ecuador. Sí. Bueno, el asunto es que cómo los medios de comunicación se llegan al límite de meter en la cabeza de la gente que la responsabilidad del problema de Venezuela es Maduro. Sí, es así. ¿No? Y entonces, bueno, que van a sacar Maduro como fue acá la Cristina, que yo no comparto la forma filosófica de ella, pero que sí, que era sacarla a ella y mejorar. Que miren cómo están ahora. Yo creo que todo esto sirve para hacer un profundo análisis personalizado y colectivizado para ver qué rumbo tomamos, por dónde nos encontramos en una organización que nos permita abrir camino hacia un futuro, que no estar esperanzado a los cambios, como decías vos, Luis, de gobierno, y cambia ese gobierno y estamos en peores condiciones que el anterior, y así vamos año tras año, y los grandes capitales cada vez ir acumulando más riqueza y dominándonos mejor, como es decir, el papel de la ignorancia que nosotros vamos teniendo se va agudizando, profundizando, y en ese marco es donde aparece el dominio total, porque como somos ignorantes nos domina, y que no tenemos capacidad, como hoy día hasta en un hotel para ir a conseguir un trabajo tenés que saber inglés o francés, porque si no, no puedes entrar, ni si para tener una cama. Bueno, es así. Entonces, todo eso va redundando a que cada vez seamos más ignorantes y seamos más dominados por los medios de comunicación, que son un papel preponderante, porque hoy día la lectura, vos le das un material como que es buenísimo de información y formación, y decir, no lo leen, no quieren, pero sí llegamos, hasta yo mismo tengo la costumbre, vengo del trabajo, lo primero que hago, agarro el control y consumo la televisión, me consumo todo eso, y así sucesivamente, y con más relajos hay, como el tema ahora apareció de Tinel y eso, es decir, es todo una atrapante que no te deja ver, y la situación económica que te va empujando a que vos vivas envuelto en el tema de la lucha por el Vintén, y no tenés tiempo, como que no tenés tiempo, no te das cuenta, porque es una forma tan inteligente de someterte a esta situación de saqueo, que te van saqueando como un punguista, que no te das cuenta, te la sacan del bolsillo sin darte cuenta. Cuando te diste cuenta que fuiste a fin de mes, no tenés para pagar la luz, no tenés para pagar el agua, ni para comer, ni para vestirte, ni para darle a los gurises, y renegando, peleándote con tu mujer, por decir, ¿dónde dejaste los 20 pesos? Dice que no hay para comprar la leche. Y conseguiste los 20 pesos, pero los 20 pesos ya se te marchó el IVA. Sí. Ahí se estás pagando un impuesto también, y así sucesivamente. Eso es tremendo, terrible esto, no se sabe cómo se va entrando en un callejón sin salida, sin salida. La salida es ir formándose, ir formando una concesión de cuál es el problema del futuro. Bueno, ahí yo creo que ahí está la solución, pero si nosotros pasamos gritando, rezongando, nos vamos a transformar
transformar en algo histérico, y eso van a seguir viviendo la gran vida a costilla de ese histerismo de nosotros, de esa ignorancia de nosotros, y peleándonos entre nosotros sin darnos cuenta dónde está la piedra angular, dónde está la gran problemática para salir de esta situación. No, tenés que ir vos. Bueno. Nosotros, ya son las 9:30. Bueno, esperemos que se mandó un saludo al Gallego. Bueno, muchos saludos, Gallego. No, esperemos haber hecho el programa suplantar bien, ¿no? Esperemos que haberlo suplantado bien nosotros. Creemos que poco. Si no, nos pasamos todo el día en la radio, que venimos poco. Bueno, este fue el espacio radial del Partido Obrero, el campesino de Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Esta audición sale todos los días viernes, de 12:30 a 1:30 por esta emisora, ¿no? 94.7 FM Libertad. Sí. ¿No? Que es bueno siempre que se puede o nos acordamos decir que aquí tenemos libertad para decir lo que pensamos, ¿no? Y eso es lo importante. Eso es muy importante. Es valiosísimo. Claro. Bueno, ¿nos vamos, Artigas? Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.